Bueno, estamos en comunicación con Silvia Visconti. Silvia, ¿qué traes de bueno para Todo lo Fuego en este lunes 30 de septiembre? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes para la audiencia. Bueno, como te adelanté un poco la semana pasada, voy a seguir transitando por los movimientos estudiantiles de la década del 60. Y bueno, y en esta oportunidad hoy voy a abordar un caso que es poco conocido, pero tal vez por eso mismo muy interesante. Sí, porque yo no lo he escuchado, pero seguramente que no lo tengo en la cabeza. Sí, la verdad que es poco conocido para todos, incluso para los que nos dedicamos a la historia también, porque generalmente sabemos mucho más de Europa o de América que de los países asiáticos, para ser sincera. Bueno, pero en este caso, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, y cuando Estados Unidos ocupa Japón, intenta a través, obviamente, del general MacArthur, que está allí, buscar consolidar su influencia en Japón, tanto en lo político como en lo económico. Y esto va a generar una polémica dentro del propio Japón, un descontento de la población, porque, bueno, todavía estaban las heridas sociales que quedaron abiertas a consecuencia de las bombas, ¿verdad?, de Hiroshima y de Nagasaki. Entonces, a pesar de este descontento, en 1960 se firma un tratado de seguridad entre ambos países. Ese tratado, primer tratado conocido como AMPO, permite la intervención política y económica de Estados Unidos, que además de ocupar parte del territorio, coloca bases de valor estratégico allí y obtiene además el compromiso de Japón de prestar ayuda a la presencia militar estadounidense. Estados Unidos se va a comprometer como contrapartida a darle ayuda económica, ¿verdad?, de alguna manera, para el desarrollo económico. Bueno, la firma de este tratado va a ser uno de los motivos de la desconformidad estudiantil y el puntapié inicial de las movilizaciones de este sector, que empiezan tempranamente, porque las primeras manifestaciones son en Japón en 1960 y van a ser conducidas por un grupo de estudiantes llamados Bund. Esta organización era una organización de jóvenes que de alguna manera se habían distanciado del Partido Comunista de Japón y que asumieron como representantes de una nueva izquierda la dirección de la Federación Japonesa de Asociaciones Estudiantiles, que se conoce con el nombre de Sengakuren, un nombre difícil para nosotros de pronunciar, pero bueno, Sengakuren. Pese a sus movilizaciones, Sengakuren no pudo bloquear este tratado entre Estados Unidos y Japón. Y bueno, esta organización sufrió entonces, además de una muerte de un estudiante, y de la derrota en su objetivo, una serie de divisiones en pequeños grupos, cada uno con diferentes ideologías. Y bueno, estas disputas internas, esta falta de unidad, debilitaron de alguna manera la influencia de esta asociación en el resto de la masa estudiantil, ¿verdad? Entonces, también podemos decir que influyó en la caída de esta movilización el crecimiento de la economía, porque esto dio satisfacción a una parte de la población, y este extraordinario crecimiento económico de Japón durante esa década, al hacer disminuir la pobreza, mejorar la situación de la población, permitió que más gente ingresara a la universidad y que, bueno, la sociedad se fuera transformando, se fuera convirtiendo en una sociedad de masas. Esta transformación también, junto con algunas noticias negativas que venían de la Unión Soviética, burocratizada, estalinista, también redujeron el atractivo que el marxismo, que básicamente el partido más importante marxista era el Partido Comunista, se fueron reduciendo. La influencia del Partido Socialista, que era el otro gran partido de izquierda, también comenzó a menguar,
y se vio una actitud de cierta apatía política entre la mayoría de los estudiantes japoneses. Tanto es así que en una encuesta que se hace ahí por 1965, y se le preguntaba a los estudiantes qué era lo que más disfrutaban de la vida universitaria, qué era lo que más les interesaba, solo un 1% de los estudiantes respondió participar en los movimientos estudiantiles. La mayoría hacía alusión a las diversiones, a la participación en clubes. En 1964, cuando sectores estudiantiles intentaron protestar frente a la entrada de un submarino nuclear estadounidense en el puerto de Yokosuka, solo unos pocos, pero muy pocos cientos de estudiantes acompañaron la medida, y esto da una imagen entonces de la baja en la movilización estudiantil hacia esos años. En 1965, en la Universidad de Keio, y en 1966 en la Universidad de Waseda, hubo conflictos por el aumento del precio de las matrículas, pero esta primera agitación fue perdiendo también capacidad de acción. En 1968 estalla un fuerte movimiento estudiantil, sobre todo universitario, y esto resultó bastante inesperado. Había un antecedente inmediato en octubre de 1967, cuando un pequeño grupo de activistas se enfrentaron con la policía cerca del aeropuerto de Tokio, porque buscaban evitar que el primer ministro japonés viajara a Vietnam del Sur, porque tenemos que pensar que Japón fue un núcleo muy importante apoyando, digamos, los insumos que Estados Unidos necesitaba para intervenir en Vietnam, en la guerra de Vietnam. Los estudiantes en esa oportunidad usaron cascos, los cascos de la construcción, y palos de madera para enfrentar a la policía, y en esa confrontación va a fallecer un estudiante, lo que aumentó todavía las movilizaciones. Estas imágenes de la enorme represión muy violenta de la policía fue transmitida en una serie de programas, de noticias de la televisión japonesa, que además en ese momento se había como generalizado la televisión en color en Japón. Entonces era un medio de comunicación muy importante. Y bueno, los estudiantes más jóvenes y los trabajadores que no tenían mucha conciencia de lo que había pasado en 1960 o que no habían participado allí, van a quedar muy impresionados por la lucha que presencian en esos televisores, y muchos se van a integrar al movimiento estudiantil que empezó a salir entonces de su crisis. En ese mismo 1968, los estudiantes de 12 universidades que eran de las más grandes, la Universidad de Tokio y la Universidad de Nihon, van a conformar nuevamente consejos universitarios de lucha conjunta. Esto se conoció con el nombre de Senkyoto. Estos consejos admitieron la participación de cualquier estudiante independientemente de su ideología, y a través de ellos los estudiantes buscaron lograr reformas y mayor democracia dentro de sus propias universidades. Porque, ¿sabes, Daniel? Los representantes estudiantiles en las universidades eran nombrados digamos de una manera oficial, y porque todos los estudiantes cuando ingresaban y pagaban su matrícula se les retenía una cuota y se los afiliaba, digamos, a esa parte institucional que era como el gremio estudiantil. Entonces, estos gremios que aparecen ahora, el Senkyoto, está de alguna manera oponiéndose a esa forma que era tan estructurada, ¿verdad?, y tan oficialista. Bueno, a través de este movimiento, entonces, los estudiantes van a promover, como decíamos, algunas reformas en la educación, pero sobre todo una mayor participación democrática en las universidades. La lucha se había iniciado, por ejemplo, en la Universidad de Tokio,
porque había habido sanciones contra estudiantes del Departamento de Medicina, y en la otra universidad, en la de Nyón, que era una institución, como decíamos, privada, los estudiantes se nuclearon para pedir autonomía porque denunciaban prácticas irregulares en la gestión, es decir, sobre todo el desvío de dineros, ¿verdad? Entonces, bueno, con cascos y palos otra vez, enfrentaron la represión y tomaron los campus de estas dos universidades. Desde mediados de 1968 y hasta comienzo del 69, las ocupaciones universitarias del movimiento Senkyoto se extendieron a otras universidades y también a muchísimas escuelas secundarias de todo el país. Entre los motivos de la movilización estaba la disconformidad que los estudiantes sentían con las excesivas horas de preparación que eran requeridas para aspirar el ingreso a las diferentes universidades, porque había una altísima competencia para acceder, dada que había una falta de capacidad de las instituciones para poder recibir o albergar a la cantidad de estudiantes, a la creciente matrícula universitaria. Los estudiantes, que estaban desgastados por el esfuerzo de preparar estos exámenes para ingresar, cuando lograban ingresar en las universidades no encontraban lo que esperaban, porque debido a ese desmedido crecimiento de la matrícula, los profesores tenían que dar clases en clases sumamente pobladas, masivas, salas atestadas, con micrófonos, de una forma totalmente impersonal. Y además, la aparición de nuevas universidades para solucionar este problema también generó otro tipo de problemas, la escasez de recursos humanos, de profesores que tuvieran una alta preparación, y esto entonces acarrió también la baja del nivel académico. En estas fases tempranas del 68 japonés, las movilizaciones tanto en las universidades como en las escuelas secundarias van a estar vinculadas fundamentalmente a estos temas, a la mejora de las condiciones de la educación y los problemas específicos de cada una de las instituciones. En esta etapa hay que decir que los estudiantes contaron con una cobertura comprensiva y hasta amigable de los medios de comunicación. Esto después, cuando los estudiantes empezaran a incluir otros temas, desaparecería. Cuando se generalizaron las protestas y se extendieron por todo el país, precisamente los estudiantes empezaron a pronunciarse en otros temas más generales. Se opusieron nuevamente al Tratado de Seguridad entre Japón y Estados Unidos, que debía ser ratificada en esos años, y también se opusieron a la guerra de Vietnam. Los documentos producidos por los grupos del Senkyoto a lo largo del tiempo muestran que se pasó de exigir reformas o democracia dentro de cada universidad a centrarse en cuestiones mucho más amplias, mucho más políticas y mucho más de fondo, ¿verdad? Es también importante para entender esto que en Japón en esa época existía una gran desaprobación al desarrollo de la guerra de Estados Unidos contra Vietnam. Las encuestas de la época mostraban que el 80% de la población estaba en contra, veía a la guerra de Vietnam y a la intervención norteamericana como algo nefasto. Desde 1968 en adelante, además del movimiento que van a tener el Senkyoto en las universidades, se van a desarrollar luchas paralelas contra la guerra de Vietnam en las calles de Japón. Estas estaban organizadas por partidos políticos de la nueva izquierda y también se van a retroalimentar cuando no sean solo los estudiantes los que participan en esas luchas callejeras, sino también los trabajadores, sobre todo los trabajadores más jóvenes, que se habían organizado en un comité antiguerra de la juventud, que era una organización antibelicista, y entonces empezaron a haber movilizaciones conjuntas en donde trabajadores jóvenes y estudiantes que compartían ideas
se movilizaban con independencia de lo que eran los sindicatos y los partidos tradicionales. Este movimiento Senkyoto, que como decíamos empezó en las universidades de Tokio y de Nihon, se va a expandir rápidamente hacia otras universidades muy importantes. Tanto es así que el 24%, digamos, de las universidades a nivel nacional fueron ocupadas o desarrollaron huelgas durante el año 1968. Y esta cifra subió al 41% de las universidades a nivel nacional en 1969. Y también tenemos que agregar a esto que hubo movilizaciones en las escuelas secundarias, ¿verdad? En miles de escuelas secundarias. Si bien cuando uno habla del movimiento estudiantil japonés se encuentra una serie de similitudes con todos los otros movimientos contemporáneos, que de alguna manera se inscriben también en el contexto de la Guerra Fría, es preciso reconocer que este movimiento tuvo ciertas peculiaridades, no solamente que empezó más tempranamente, y esas peculiaridades se relacionan en cierta medida con la experiencia japonesa, digamos, una sociedad tradicional que se vio en esos años compelida a la occidentalización. Y eso en medio de un crecimiento económico que tenía una intensidad que no había precedentes, ¿verdad? Entonces, ese marco ambientó que hubiera una gran polarización entre los jóvenes. Casi diríamos que la mitad de los jóvenes parecían haber perdido todo interés en la política. Y otros habían perdido toda la fe en el proceso electoral. No apoyaban a los partidos políticos tradicionales y aprobaban la acción directa. Es decir que había como una fuerte polarización dentro de esa sociedad. A diferencia de otros países desarrollados, estos levantamientos japoneses estaban ocurriendo en una nación que, como decíamos, se está transformando rápidamente en una nación industrializada, en una sociedad de consumo de masas, y que también estaba impactada por una fuerte urbanización, porque hay un acelerado éxodo rural hacia las ciudades, y entonces crece la población en las ciudades, pero y por lo tanto crecen los jóvenes también, la cantidad de jóvenes que hay en estas ciudades. Muchos de esos jóvenes, sometidos a estos cambios sociales, vieron a las universidades como parte de un engranaje alienante, diríamos, ¿no? Por ese entonces, un ex estudiante decía esto que me parece como que enmarca muy bien esto, esta sensación que tenían muchos de los estudiantes. Dice esta persona: en un lugar de lugares para la investigación, las universidades se han convertido en escuelas preparatorias para ingresar a un puesto de trabajo, al igual que las escuelas secundarias se han convertido en escuelas preparatorias para dar los exámenes de ingreso a la universidad. Perdí la fe en universidades que se doblegan a las demandas de un gobierno de las grandes empresas. Una particularidad del movimiento japonés fueron dos conceptos que manejaron los estudiantes. Y uno que se conoce como la autonegación y el otro que se conoce como la conciencia agresora. A través del concepto de autonegación, los jóvenes canalizaban, como decíamos, la desconformidad con una universidad que los condenaba a ser clasificados, colocados en los diversos puestos de trabajo que eran necesarios para el funcionamiento de una sociedad industrial capitalista y que ellos veían además fuertemente deshumanizada. El segundo concepto, el de conciencia agresora, tenía que ver con que estos estudiantes consideraban agresores de la guerra de Vietnam a todos los japoneses, incluyéndose a ellos mismos, porque decían que, que Japón se beneficiaba de la venta de insumos para los estadounidenses en la guerra. Cuando considero cómo la economía de Japón se beneficia de las adquisiciones armamentísticas de Estados Unidos para la guerra de Vietnam, me doy cuenta de que la abundancia de la que disfruto
está teñido con la sangre de los vietnamitas. El movimiento contra la guerra es la única forma que tengo de disculparme ante ellos, decía uno de estos manifestantes contra la guerra de Vietnam en Japón. En las manifestaciones y en las ocupaciones, los estudiantes cantaban la Internacional y también canciones folk, porque a este Japón tradicional no había llegado todavía la música del rock. Una de esas canciones... El folk es norteamericano, ¿no? Sí, un estilo de folk norteamericano. También escuchamos bastante jazz. Es decir, que estaban como en la década del 50 de Estados Unidos, sí, y no en la época de los 60, que ya era la época del rock and roll. Y una de las canciones que cantaban se llama Tokoyo, que significa compañero mío, y que decía: compañero, el alba está cerca, el alba está cerca. Compañero, en medio de la oscuridad, antes del alba, prendamos las llamas de la batalla. Compañero, el alba está cerca, el alba está cerca. Compañero, al otro lado de la oscuridad hay un mañana brillando. Compañero, vendrá el día en que tus lágrimas y tu sudor sean recompensados. Compañero, el alma está cerca, el alba está cerca. Compañero, al otro lado de la oscuridad hay un mañana brillando. Compañero, entre el sol naciente que va a subir, compartamos la alegría. Compañero, el alba está cerca, el alba está cerca. Y yo les invito a escuchar esta canción, Tokoyo, en la voz de Nobuyasu Okabayashi. Tomoyo Yoake wa chikai, Yoake wa chikai, Tomoyo Yoake mae no yami no naka de, Tomoyo tatakai no hono o moyase, Yoake wa chikai, Yoake wa chikai, Tomoyo kono yami no mukou ni wa, Tomoyo kagayaku ashita ga aru, Tomoyo kimi no namida, kimi no ase ga, Tomoyo mukuwareru sono hi ga kuru, Yoake wa chikai, Yoake wa chikai, Tomoyo kono yami no mukou ni wa, Tomoyo kagayaku ashita ga Me parece que también es muy hermosa escuchar la voz de este cantautor que fue muy famoso durante ese periodo
en Japón. Pues hay que, Bueno, Silvia, obviamente que no entiendo lo que dice, pero el sonido, la voz, no me resultaba ajeno al oído. No sé cómo explicarlo. Me sí, porque es una balada. amable al oído, pese a que es un idioma desconocido. Sí, sí, es una balada hermosísima. Yo por eso pasé la letra primero de la canción, porque bueno, de alguna manera uno se puede concentrar después en escuchar un idioma que en realidad no conoce, ¿verdad? Claro. Bueno, la policía al principio, digamos, intervino poco en los campus, digamos, sí en las manifestaciones, pero en los campus no. Y allí los estudiantes habían levantado barricadas y bueno, en algunas de las universidades, sobre todo en estas primeras, en Tokio, en Nihon, las ocupaciones duraron más de 6 meses. Pero la actividad estudiantil comenzó a menguar en 1969, después de que el gobierno pusiera en marcha una nueva legislación, la Ley de Administración Universitaria, que daba libertad a la policía para reprimir todos los disturbios en los campus. Los cuerpos policiales desarrollaron entonces una estrategia más efectiva y a finales del 69 la gran mayoría de las barricadas en las universidades y escuelas secundarias de todo Japón habían sido demolidas y las manifestaciones callejeras casi habían desaparecido. Hacia 1970, cuando se renovó el Tratado de Seguridad, esto se hizo sin incidentes y la mayoría de los estudiantes volvieron a un estado de apatía política. En ese año no se promulgó ni una sola reforma del sistema universitario, ni surgió ningún movimiento de gran escala. Si bien persistían los problemas, digamos que la población japonesa estaba cada vez más satisfecha con su nivel de vida, mientras la economía japonesa crecía alrededor del 10% anual. El movimiento estudiantil, que había comenzado tan tempranamente como 1960, que había sido admirado y que pretendió avanzar hacia sistemas sociales que pusieran en primer plano el valor de la persona, dejó de contar con el apoyo de la población y fue derrotado. Esta es un poco la idea de ese 68 tan especial en Japón. No, la verdad muy importante porque lo que decíamos al principio, uno desconoce y bueno, y estabas aportando al conocimiento de la juventud y de nosotros también hechos muy importantes de la historia. En un momento, si bien es un granito de arena en la guerra de Vietnam, yo digo, con razón Vietnam ganó la guerra. No solo por esto, pero esto también existió y debe haber existido en muchos países del mundo. Exactamente, sí, sí. Bueno, creo que nos tenemos que ir, aunque la cara de Dayana no me dice nada de la urgencia. Nos hemos pasado la hora, así que Silvia Visconti, será hasta el próximo lunes, que debe ser un 6 de octubre, y volvemos con todos los fuegos por AM 740 Radio Rebelde. Hasta el próximo lunes, audiencia.